Misión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Para digerir tu palabra y aplicarla a nuestros corazones. Haz los milagros que has de hacer en los corazones, aquellos que habrán de ser salvos, aquellos que habrán de reconciliar, y las necesidades que cada uno de los que estamos aquí atravesamos de manera individual. Señor, ten piedad, ten misericordia, y te pedimos con todo el alma, Señor, que te muevas para que los que hoy estamos aquí no nos vayamos de la misma manera como hemos entrado a este sitio. Háblanos a todos de manera generalizada y derrama de tus ricas y abundantes bendiciones sobre nuestra vida. Todo esto, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Siéntese, hermano, por favor, siéntese. Dos cosas le quiero pedir de favor. Apágueme su celular. Dos, a la hora de estar dando a conocer la disertación, procure no estarse moviendo. Los beneficiados somos nosotros. ¿A qué vienes a la iglesia? Es el tema de hoy. Para poder responder a la pregunta del tema, deseo dar a conocer primeramente acerca de una de las grandes religiones. Yo así lo digo de esa manera, porque cuando uno menciona la palabra grande, estamos señalando que eso grande es cuando una religión tiene cantidades de adeptos, cantidades de feligreses que forman parte de esa religión. Por ejemplo, las religiones más grandes del mundo, todos tenemos conocimiento que es el Islam y es el judaísmo, y el cristianismo también, que se puede colocar no para competir, sino para colocarlo en el lugar donde tiene que estar. Y yo creo que usted ya tiene conocimiento de ello. Entonces, si se hablan de las religiones más grandes, entonces una de esas religiones es lo que lleva a la práctica el judaísmo. Y todos sabemos que la práctica del judaísmo es el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. Quienes practican eso es la nación hebrea. Los israelitas practican el judaísmo. El hecho es que dentro de su misma religión, ellos tienen una asamblea, y dentro de la misma historia se comenta que esa asamblea de judíos, ellos efectúan, realizan, hermanos, dentro de esas asambleas, culto al Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? Usted va a acudir a la Biblia y va a oír algunos de los nombres de Dios. A Dios se le conoce como Jehová Jiret, es decir, Dios es nuestro proveedor. Se le conoce como el Dios, el Shaddai, es otro de los nombres del Señor, el Shaddai. Todos lo han oído. Ahora, no quiero mencionar todos los nombres, sino que quiero dar a conocer una idea de ese Dios que se le conoce por varios nombres. Es a quien los judíos rinden honor, gloria y alabanza, y eso lo hacen ellos en sus asambleas. Ellos rinden culto por ser una de las religiones más grandes que hay y una de las más importantes. Entonces, cuando ellos rinden honor, gloria, alabanzas, adoración al único Dios verdadero en su monoteísmo, la adoración de un solo Dios, ellos lo realizan en sinagogas.
Ahora la pregunta es, ¿qué es una sinagoga? La respuesta se la voy a dar. El término proviene del latín sinagoga. De ahí proviene el término en latín. Y este término en latín, a su vez, proviene del griego, que se escribe así, sinagoge. Así se pronuncia. Y sinagoge, hermano, dentro del verbo mismo, es la expresión que también se pronuncia así, esnajein o esnajein. Es la expresión o la pronunciación más correcta, esnajein. Y lo que significa la expresión esnajein en el griego es la expresión literal en el castellano, reunir. Lo que nosotros diríamos, hacer una reunión. Entonces, en esa reunión o en ese reunir, en asamblea, es donde ellos adoran al Dios verdadero. El estar en una sinagoga, alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo es eso de la sinagoga, verdad? Si ahí acaba de mencionar usted la expresión literal de reunir o reunión, entonces queremos saber el tipo de lugar, ¿verdad? Si es pequeño o es grande. Fíjese que durante la diáspora, es decir, cuando Israel estuvo cautivo por 70 años, ellos hacían sus reuniones en lugares pequeños. Pero conforme ellos fueron haciendo sus reuniones, esto de la sinagoga se fue dispersando a muchos lugares. Y en algunos lugares donde se reunían, algunos eran pequeños, como lo que acabo de mencionar, y otros lugares eran un poquito más grandes. El objetivo es que no importa de reconocer el porte del lugar, ¿verdad? Si es pequeño o es grande. Lo que tenemos que entender es que eso tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito? Allí se reúnen los judíos, allí se juntan. Y lo hacían y lo siguen haciendo para orar y para oír la doctrina de Moisés. Cuando yo le digo la palabra doctrina, me estoy refiriendo que ahí se da cátedra, ahí se enseña la ley, ahí se lee la ley. Eso es lo que realizan los judíos en sus sinagogas. El hecho de mencionar esto, hermano, es que esa reunión o ese reunir, algunos escritores dicen que es la institución más antigua, la cual uno puede verificar a la luz de la misma historia. Es decir, la institución más antigua del judaísmo, de reunirse en esos sitios, en esas casas. Y el hecho es que ha sido durante siglos esa asamblea de creyentes y es como el punto de encuentro, ¿verdad? Reunión de las familias hebreas. Ahí es donde se dan cita para encontrarse, para oír la palabra, para adorar, para orar. Con esto que le estoy explicando acerca de la sinagoga, que es la primera sección, ahora tenemos la primera idea del objetivo, del porqué de la reunión en la sinagoga, el propósito por el cual los judíos se reúnen en ese sitio. O sea, ellos no llegan a perder el tiempo a estos lugares. Ellos centran su mirada, saben que si van por familias a este lugar llamado sinagoga, que es una casa, ¿verdad? Pequeña o grande, ellos van por adorar a Dios, por recibir la doctrina, por recibir el mensaje. Ellos no van por otra cosa, ellos van por eso. Esa es la sección número 1. Ahora, en la sección número 2, que es muy diferente a la primera, ahora pasamos a lo que es el templo. Acuérdese, una cosa es hablar de la sinagoga y otra cosa es hablar del templo. Hay que recordar esto, que el templo, más adelante lo voy a mencionar porque tengo que tocar la sección de lo que es el tabernáculo. El templo vino a tomar el lugar del tabernáculo. Pero primero voy a hablar de esto, ¿verdad? Aunque me corresponda hablar en tercer lugar de lo que es el tabernáculo. El templo, por ejemplo, el primer templo, ¿por quién fue diseñado? Parece ser que
uno de los reyes de Israel, el segundo rey de Israel, que fue el salmista David, él tuvo la idea, tuvo toda la idea, tuvo el deseo de crearle casa a Dios. Para que no vayamos a malinterpretar, Dios no habita en templos, en casas construidas por las manos de los hombres. Dios es espíritu. Ahora entonces, ¿por qué de la creación del templo? La idea es esta. Dios entonces, en su parecer, no quiere que David construya el templo, porque David ha derramado mucha sangre, era un guerrero, hermano. Entonces Dios, a quien elige para que le construya casa, es a su hijo, es decir, al hijo de David, que es Salomón. Salomón es quien edifica casa a Dios. A ese primer templo que edifica Salomón se le llama el templo salomónico, el primer templo. Allí en ese templo, según los datos bíblicos, en ese lugar se celebraba un culto diario. ¿Pero en qué consistía? O sea, nada que ver con lo que aquí realizamos en Latinoamérica. Usted tiene que ubicarse en lo que yo voy explicando. Una cosa es la práctica en la sinagoga, una cosa es lo que se realizaba en el templo. Entonces, el culto diario que se realizaba ahí, que se celebraba, consistía ese culto en 2 sacrificios. Y esos sacrificios tenían un margen el uno con el otro. Es decir, en esos sacrificios de animales, uno era el de la mañana y el segundo era el de la tarde. Así era entonces lo que se celebraba dentro del templo. Pero hay un dato muy importante. En esos momentos de esplendor, porque el templo fue creado como algo espléndido, hermano. Por eso es que uno lo que tiene que hacer cuando oye personas que dicen, ay, yo para qué voy a arreglar eso, si eso aquí va a quedar. Sí, pero aquí nos reunimos, ¿verdad? Y si usted tuviese los datos correctos que aquí están escritos en la Biblia acerca de cómo fue creado el templo, si usted los lee de manera cuidadosa, aquí ya lo hemos estudiado. Los domingos en la mañana aquí estudiamos el tabernáculo, estudiamos el templo, estamos estudiando los salmos, hemos estudiado las fiestas judaicas, una tras una, su significado. La esplendidez que había en ese templo no se compara a los templos de hoy en día, ¿verdad? Fue diseñado con lo mejor de los materiales de su época. El hecho es, hermanos, que aparte de esa esplendidez con la cual fue creado el templo, hay algo que se añade y que se realiza como algo muy espectacular, porque uno puede crear algo y aquello que uno crea con las manos, algo material, ese lugar puede ser un lugar en donde las personas no hacen ningún bullicio, todos están petrificados como que si fuese la funeraria Chacón. Bueno, al menos ahí dan café, ¿verdad? Y todos creen que lugares esos donde se habla de templos, creen que es un lugar donde no tiene que haber algarabía, no tiene que haber alegría. Es una grande equivocación. Si en el templo entonces se realizaba el culto, en donde se ofrecían 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, aquí había algo que revestía el templo salomónico de esplendidez, aparte de la estructura material. Ahí se realizaba algo muy bello, y eso bello que se realizaba eran las festividades judías, especialmente, como dicen algunos escritores, la Pascua, es decir, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y los tabernáculos, lo que estamos viendo y desarrollando el día martes en el estudio de Juan, capítulo número 7. Entonces, ¿cuándo se celebraban estas fiestas? Mire qué lindo es eso. Aquello se vestía de fiesta. ¿Por qué? Porque eran cantidades de personas
que venían de diferentes lugares para asistir al templo en sus festividades. Era muy bonito, eran cantidades enormes. Los judíos iban, hermanos, en grupos peregrinando de un lugar a otro, es decir, hacia la ciudad santa, porque ahí quedaba el templo, en la propia ciudad de Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces había alegría por estas fiestas que se celebraban. Ahora se da cuenta entonces que no era un lugar, como decimos nosotros, aburrido, ¿verdad? No era así. No era aburrido, sino que era algo espectacular. Y todos los que llegaban a ese lugar sabían que ese sitio del templo no se llegaba a otra cosa más que solamente adorar a Dios. Para eso fue construido, para realizar en su interior lo que nosotros llamamos culto. Pero era el lugar de encuentro con Dios, como en la sinagoga. El templo vino a tomar el lugar del tabernáculo, a sustituirlo. El mismo tabernáculo. Entonces, la pregunta es, la tercera sección, ¿verdad? ¿El tabernáculo qué era? Bueno, el tabernáculo, sencillamente, era como ver una carpa, algo que no tenía paredes, sino que las paredes eran pieles de animales disecados. Imagínense, no tenía ningún atractivo, ¿verdad? Lo interno que había en el tabernáculo era lo de trascendencia. Aquello no tenía buena vistosidad, porque rodeado de pieles de animales disecados, era como ver parche aquí, parche allá, aunque quizás las telas las ubicaban de manera ordenada, porque cuando se trata de hacerle algo a Dios, uno sabe que tiene que poner por empeño el darle lo mejor a esa estructura que uno va a edificar. Entonces ahí vemos nosotros el lugar del tabernáculo, donde estaba el patio, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo, del lugar santo, había una cortina que dividía. Entonces ahí en el lugar santísimo, en el lugar santo, ¿verdad?, donde vivía esa cortina, estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la porción de maná. Estaba la vara de Aarón que había reverdecido en el desierto. Ahí estaba la porción del maná, evidenciando que Dios es un Dios proveedor de su pueblo. Ahí estaban, hermanos, los guardianes en el propiciatorio, ¿verdad? Uno de cara al otro, como los guardianes. En ese sitio era donde descendía la chequina de gloria en ese lugar. O sea, era el punto de encuentro, hermano, donde Dios se reunía con su pueblo. Israel sabía eso. Por eso es que en el tabernáculo no podía entrar cualquier persona. No podía entrar. El único que entraba a ese sitio eran los sacerdotes. Ahí oficiaban ellos sus ofrendas y sus sacrificios. No era un lugar que se ocupara para hacer cosas, hermano, comunes como las que el ser humano realiza en cualquier otro local o fuera de un local. Entonces el templo tomó sucesión de lo que yo estoy explicando en esta tercera sección, ¿verdad?, que es el tabernáculo. Por eso es que es muy importante el entender esto. Ahora, si lo he explicado de esta manera, entonces, en esa tercera sección, ahora quiero que centremos nuestra atención en lo que le voy a seguir dando a través de la disertación. Si el templo, hermano, fue diseñado para la adoración de Dios, en el tiempo, porque aquí uno tiene que recurrir a la historia como contexto, ¿verdad? Acuérdense que el primer templo que Salomón creó con sus manos, con las manos de los artífices, ¿verdad?, de los obreros, ese templo fue destruido.
Según la historia, ese templo fue destruido por el rey Nabucodonosor cuando él invadió Jerusalén y se llevó cautivos en la deportación a una cantidad de judíos hacia Babilonia. Luego, posteriormente, conforme el tiempo fue transcurriendo, fue edificado el segundo templo, y quien lo edificó fue Zorobabel. Entonces, ese segundo templo que Zorobabel edificó, lo volvió a reedificar Herodes en el tiempo cuando Cristo aparecería en escena. Ya estaba ese templo que Herodes lo volvió a embellecer. Entonces ya tenían templo los judíos. Ahí usted puede ir contando de manera sucesiva cuántos templos han habido. ¿Cuántos? 12, correcto. Solo 2. Entonces significa que viene, hermano, la edificación de un tercer templo. Y eso es lo que se está esperando hasta el día de hoy. La edificación del tercer templo. ¿A dónde es que ese tercer templo habrá de edificarse? Según lo que yo tengo como datos, aquí lo he corroborado, debajo de un templo, de una mezquita, allí estuvo ese templo que fue destruido, porque el templo que embelleció nuevamente Herodes fue destruido. Y fue destruido, según la profecía bíblica, en el año 70 por el general Tito. Cientos de años han transcurrido y los judíos desde ese tiempo no tienen un lugar donde adorar a Dios ni ofrecer sacrificios. Por eso es que no nos tiene que extrañar, según la historia bíblica, que el templo vuelva a ser reedificado. Pero como ahorita ese templo está destruido y está debajo de la mezquita que se le llama del califa de Omar, por eso es que se le llama la mezquita de Omar. Debajo de ese templo, de esa mezquita, está el verdadero templo, o sea, destruido, ¿verdad? Para poder edificar el tercero, se tiene que destruir la mezquita de Omar. Y ese es lo que va a causar conflictos, que ya tienen todo preparado para la edificación del tercer templo. Ya está la piedra del ángulo, ya están las vestiduras sacerdotales, ya están los instrumentos que utilizan los sacerdotes. Ya están quienes habrán de servir a tiempo completo dentro del templo. Todo está listo. Por eso es que cuando escuchemos que el tercer templo, volverá a ser levantado, volverá a ser reedificado para que los judíos adoren y vuelvan a restablecer sus sacrificios, entonces usted no lo va a oír. Ya la iglesia, nosotros no vamos a estar aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Pero en fin, ese templo, en esta tercera sección, ¿verdad?, fue ideado para eso, para adorar, y no para otra cosa. En el tiempo de Herodes, cuando Herodes lo volvió a reedificar, el templo, parece ser que muchos le dieron una postura, una forma diferente a lo que se debería de realizar dentro de él. Y esto que no se extrañe, porque usted conoce la Biblia y usted conoce la historia. Todos sabemos que fuera del templo se hacían canjes de moneda. ¿Por qué? Porque la moneda que manejaba Roma tenía la inscripción del César. Cuando Cristo preguntó, ¿de quién es la inscripción de este denario? Y muchos gritaban, de César, de César. Entonces Cristo dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo entonces un judío, un religioso, podía comprar una ofrenda con la moneda romana? Si para ellos eso, el hacerlo, era como un sacrilegio. No sé si me explico. No podían hacerlo. Entonces tenía que haber una moneda la cual ellos manejaban. Y por eso es que habían cambistas de monedas fuera del templo, para que
ellos compraran las ofrendas que iban a dar en el templo con la moneda que los judíos manejaban. Esto usted lo puede encontrar en el libro que se llama 12 hombres comunes, escrito por el pastor John MacArthur. Solo falta leer nada más. Es eso. Y aparte de esos cambistas, se les proporcionó, se les facilitó a los que venían, porque había muchísimas personas, miles de personas, que como en el tiempo pasado habían sido llevados en la diáspora cautivos, allá ellos, los padres de estos, allá murieron, allá se quedaron a vivir, aprendieron los idiomas de afuera, de esa nación donde fueron llevados esclavos. Ya ellos habían sido formados con sus nuevas familias, pero amaban a su nación, amaban Jerusalén, y desde allá venían en peregrinaje en las festividades. Y para venir en peregrinaje hasta Jerusalén al templo, ellos tenían que traer sus ofrendas. Entonces era muy costoso trasladar un buey, una cabra, desde miles de kilómetros. Se les facilitó, se les dio la noticia que allí iban a estar en venta las ofrendas que ellos habrían de dar en el templo, que eran los animales. Rápido nos identificamos, ¿verdad? Que comenzaron a armar un mini zoológico. Allí en las afueras del templo armaron un mini zoológico. Palomas, cabras en sus jaulas, ¿verdad? ¿Para eso fue diseñado el templo? No. Ellos le dieron una postura diferente. No fue creado para eso. Ahora usted, cuando le pregunten ¿para qué fue creado el templo judío?, usted sabe que tiene que responder: para adorar a Dios, para buscarlo, porque es el lugar de encuentro. El que tenga oídos, diga amén y diga gloria a Dios. Estamos hablando de esto que se utilizó en la religión, una de las religiones más grandes que hay, que es el judaísmo. Imagínense cómo Cristo, cuando apareció, se sintió. Acuérdese que Cristo es el Dios hecho carne. O sea, Cristo es Dios, pues. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? ¿Cómo le pondrían de nombre? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Toque el que tiene la par y dígale: Dios con nosotros. Cuando apareció Dios encarnado, ¿cómo se sintió él? Si él, porque no es que era en ese instante, él ya es, porque él es preexistente. La Biblia dice que él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. Él es eterno. Él es eterno. No es que era, él ya era. No es que haya sido, no, que él ya era. Es el Dios hecho carne. El que fue adorado en el Antiguo Testamento, en ese templo salomónico, está allí. Qué lindo es cuando usted se impregna de la palabra. Se lo voy a volver a repetir. El que era adorado en el templo salomónico y en el templo que Zorobabel levantó, estaba allí. Estaba allí. Ahí se dio una vueltecita por Jerusalén, ¿verdad? Solo quiero que usted retroceda en el tiempo y vea el rostro del Señor, cómo se sintió. El lugar que Él mismo sabía que había sido creado, diseñado para adorarlo a Él, ahora lo habían convertido en cueva de ladrones y en un mercado. Abra su Biblia, por favor, hermanito, en Mateo capítulo 21 y lea conmigo el versículo 12.
Allí va a ver Jesús que habían corrompido todo. Mateo 21:12. Cuando lo tenga, por favor, léalo conmigo. Ahorita estoy suave, hermano. Ya viene lo mejor. ¿Ya lo tiene? Léalo. Y entró Jesús en el templo, 21:12 de Mateo. Siga leyendo. En el templo de Dios, como vio aquello del corrompimiento que había, los cambistas, las jaulas, dice que cuando entró en el templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Siga leyendo. Y les dijo, versículo 13, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Voy a repetir esa frase. Escrito está, ahí está el propósito: mi casa, casa de oración será llamada. Para eso fue diseñado el templo. Y mire el corazón corrompido, que es lo que hizo. Mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Ahí está. Le dio vuelta a las mesas de los cambistas, le dio vuelta a las jaulas. No arremetió contra la gente, que conste eso, hermano. Hay quienes añaden que el Señor agarró a porrazos a la... No, hermano, no. Sí censuró, usted acaba de verlo. La casa que fue creada para oración, para adorar, ahora era una cueva de ladrones. Qué triste, ¿verdad? Lamentable lo que nos cuenta la historia aquí, ¿verdad, hermanito? Duro. El tiempo pasa rápidamente. Pasa. Y usted sabe de que Cristo murió y al tercer día resucitó. Comisionó a sus discípulos para que llevasen el evangelio e hiciesen discípulos en las naciones. Entonces ya el Señor ascendido, viene el día de Pentecostés, llena los 120 y la iglesia comienza a expandirse, ¿verdad? Claro, se quedan en Jerusalén. Se les olvida que ya se les había dicho en Hechos capítulo 1: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recibirían dinamita, poder. Entonces, cuando reciban la dinamita, el poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alábele que Él vive. Habrían de llevar el evangelio del reino. Explico esto. Se les olvida, y por eso es que Dios es el que permite las cosas negativas para que su iglesia reaccione. Es ahí donde aparece en escena, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, un Saulus de Tarsus que comienza a perseguir a la iglesia. Algunos dicen: ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Porque en uno de los mensajes de Pedro, después que fueron llenos del Espíritu Santo, en su primer sermón, aquellos judíos que estaban afuera de aquel aposento alto, de aquella casa, comenzaron a decir: están borrachos y Pedro tiene que salir. Y le dice: señores, nosotros no estamos ebrios. Esto es el cumplimiento. Y quien respalda este cumplimiento, la base, es la profecía que está escrita en el libro de Joel, que en los postreros tiempos, días,
dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa. Y comienza Pedro a dar su sermón. Y en ese primer sermón, Pedro tiene una cantidad de conversos, de convertidos al cristianismo muy numeroso. Muy numeroso. Ahí es donde las personas se confían. ¡Ay! Ya tenemos 3,000, así es que quedémonos, ya ganamos el mundo. No. Eso es ir en contra de lo que Dios les había dicho. Ellos tenían que llevar el mensaje. Vean ustedes eso. En otro sermón que Pedro da, la iglesia crece. Y haciendo una sumatoria de la primera cantidad que se convirtió a la segunda, son 8,000 personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí está el templo en Jerusalén. Pero el templo no tiene una capacidad grandísima para reunir tantos adeptos. Entonces dice la Biblia que la iglesia primitiva, la iglesia naciente, comenzó a reunirse en las casas. Esa es la cuarta sección. ¿Estamos aquí, iglesia? Levánteme la mano. Diga, lo que estoy escuchando no lo entiendo. Mejor decir eso que decir ya entiendo. Porque más de alguna sección la hemos pasado por alto. Esta cuarta sección es muy interesante. Ahora, aparte de la sinagoga, aparte del templo, aparte del tabernáculo, ahora la iglesia, aparte del templo, se reúne en las casas. ¿Me escuchó, hermanito? Se reúnen en las casas. Y ahora que se reúnen en las casas, según Hechos capítulo 2, porque así lo dice la Biblia, búsquelo usted, búsquelo en Hechos 2, en el versículo 46, ahí lo va a encontrar usted. Y lo lee conmigo, por favor. Hechos 2, 46. Vamos a buscarlo, yo lo tengo que leer desde acá también, en esta cuarta sección. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cuál era el objetivo de reunirse en las casas? ¿Qué propósito había el reunirse con los convertidos ahí en esas casas? Dice que comían juntos. ¿Había tristeza? ¿Por qué ustedes se sienten tristes cuando están en la célula de crecimiento? No me vino ni un amigo porque no invitan. La célula, la casa donde se reúne la iglesia, ha sido diseñada para que en ese sitio, aparte de disfrutar de un refrigerio, ahí hay alegría. Imagínese al anfitrión todo empurrado. Me acuerdo una vez haciendo recordatorio hace 20 años. Aquí está una hermana, fíjate, hermano, porque es una de las viejitas que yo tengo, y lo digo con mucho respeto. Llegué a su casa, como eran pocas células, ¿verdad? Hace 20 y pico de años, 23, sobre 24 voy yo. Entonces llegué a la casa y como éramos 14 células, yo podía visitar a toda la gente, podía hacerlo. Entonces llegué y le dije, ese día que íbamos a hacer la reunión, le dije, hermana, dé usted la bienvenida, porque tenía que enseñarle a la gente cómo se realiza una célula. Y la hermana no se había bañado. O sea, ella trabaja, es una mujer laboriosa. Lo digo con mucho respeto, el comentario que estoy dando no es para rebajarle su autoestima. No, había llegado muy sudada de trabajar. Estaba aseando la casa. Y le digo yo, dé la bienvenida, hermana. Y me dijo ella estas palabras. ¿Y eso qué? Me dijo. Y tuve que explicarle. Usted, le digo yo, pasa al frente y diga bienvenido, sean los amigos, los hermanos que nos visitan. Esta es su casa. Bienvenida a las personas adultas, los adúlteros. Entonces se lo dije en son de broma, ¿verdad? Porque en una célula en Santa Ana así sucedió.
¿Eso es todo lo que tengo que hacer?, me dijo. Sí, ¿verdad? Es todo, hermana, dé la bienvenida. Y de repente ella me dice, no. Y en ese responder de no, yo la vi enojada. No lo quiere hacerle. No, me dijo. Si eso me obligan a hacerlo, cierro la célula, me dijo. Por eso le digo yo, imagínese un anfitrión empurrado. Algunos anfitriones, como no quieren tener la célula, dicen, allá viene el criminal, al líder. Se sienten cargados. Mira ahí el modelo. Se reunían en las casas. ¿Y qué había? Alegría. Imagínese un líder empurrado. Un líder que llega todo amargado. Hermanos, bienvenidos. Hoy le pegué una buena porraciada a mi mujer. Ay, Dios mío, dice el hermano. Un líder empurrado, el primero que tiene que estar con alegría en el corazón es el líder. Aquí había alegría. Qué lindo es entender esto. Comían juntos con alegría. Había sencillez de corazón. Alababan a Dios. Estoy hablándole del propósito de reunirse en las casas. El objetivo para el cual ellos llegaban. No llegaban a contar chambres. Ya comienza el mensaje. No llegaban, ay hermano, hoy vengo sin ningún 5 en las bolsas. Ellos no llegaban a hablar de lipidia, aunque no tenían riquezas. Ellos llegaban con el objetivo de estar alegres allí. Compartían el pan y alababan al Señor. Alabado sea el Señor. Alababan a Dios. Y dice que tenían en favor con todo el pueblo y el Señor. Mire, el objetivo. El estar allí, aparte de haber alabanzas, de haber alegría, había un compartir de la palabra. Y en ese compartir, estoy hablando del objetivo al cual ellos llegaban. Hermano, ya vamos a hablar de eso, me lo quiero reservar porque es la quinta sección que viene buena, hermano. Seguime, la hermana ya comenzó. Y dice que cuando había la enseñanza y hacían el llamado, el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Para eso fue diseñada las reuniones en las casas. Pero no es solamente una, fueron diseminándose. Mientras la iglesia fue creciendo, aquello fue diseminándose. Usted va a ver ahí en la Biblia, en la epístola de Filemón había una reunión en su casa. Ellos eran los anfitriones, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Si hemos explicado estas 4 secciones, hemos visto el propósito, ahora respondamos a la pregunta, ¿a qué viene usted aquí? Respóndanme. Y que de mala gana me contestan. Yo acabo de decir, ¿a qué viene usted aquí? A alabar a Dios. Ay. Imagine que la gran carga que nos cuesta decir, ¿a qué venimos a este lugar? ¿A qué viene usted a la iglesia? Dígalo con convicción. Entonces pues, porque así, todo cargado. Yo creo que al Chinquinguya tiene. Yo todavía le creo a alguien que venga enfermo, hermano. Pero usted tiene que responderme con convicción. ¿A qué venimos a este lugar? A alabar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. A eso venimos. ¿Será solamente eso? Bueno, la respuesta sería, ¿a qué venimos aquí? Nada que ver con lo que hemos explicado. Con lo único que nos parecemos es con las reuniones en las casas.
No en todo, ¿verdad? Porque mientras está aquí el servicio, yo no creo que usted a la hora de la alabanza esté comiendo churros, hermano. A eso viene a la iglesia, ¿va? Que de repente, o ya algunos ya los vigilé, ya los controlé, ya les mandé detectives que van a comprar pupusas y se vienen y aquí están comiendo con los hipotes mientras yo estoy predicando. Está bien, para eso está el chalet. Coma, ahí hay asientos, y cuando coma, después de que coma, usted entra. Pero escúcheme, explico en esto, porque no todos aquí digerimos lo que yo explico. Hace unos días se me enojó una persona aquí que dejó de venir 2 semanas. Y allá andaban, ustedes saben que las personas ancianas son las más bullistas. Cuando no sabemos digerir. Y andaban diciendo ahí, ay, el hermano qué severo fue, que exhortó al hermano, que colabora, que dicen que solo a hartarnos pupusas venimos. No, hombre, yo entiendo que cada cosa tiene su hora. Cada cosa tiene su hora. Usted viene temprano, se come sus pupusitas y sabe que a nomás comenzar la alabanza, usted está aquí. Son los que viven alrededor de Chalchuapa. Hay personas que trabajan en San Salvador y vienen cansados y hambrientos. Óiganme, usted dice, ¿qué hago, pastor? Entro. Hay quienes no les queda lugar ni de cenar porque de aquí salimos noche. Unos cenan ya noche, por eso es que les veo la gran barriguita que han echado. Porque alguien come y rápido se acuesta por el cansancio. Entonces usted puede venir de su trabajito, está la alabanza, ahí sí, mire, tiene toda la excusa, come sus pupusitas y a la hora del mensaje usted entra. Los que laboran lejos, que hay personas que vienen desde Guatemala, tengo conocimiento, y vienen cansados. Pero alguien que venga de aquí, cerquita, ¿para dónde va, hermano? Para la iglesia. ¿A qué va? A estar en el chalet. Les dije que Dios nos iba a hablar a todos. ¿A dónde va? Al chalet. ¿Y qué va a hacer ahí? Es que fíjese que me han elegido como ayuda. Magnífico. Quisiera que hubieran más personas que se propusieran el colaborar con el chalet, porque el chalet no es mío. El chalet es de la iglesia. De allí sacamos para aportar los pagos a los trabajadores. Y no somos conscientes. Entonces necesito hermanas colaboradoras que puedan echar pupusas, no que puedan comer. Yo le ayudo, pero si me da oportunidad que le lleve a Paquito, Ralillito, Miguelito, Panchito y Tamalito, los 4 cipotes hay que darle 5 pupusas cada uno. No sirve el negocio. No se saca ningún dividendo. Pues estoy de acuerdo que le demos la mitad de una pupusa a cada uno. Santo, dijeron allá, ¿eh? Pero necesitamos manos, no gente que juzgue. Porque hay gente que viene y juzga y dice, ay, esas pupusas no sirven. Pague por una buena pupusa. Una buena pupusa en Santa Ana le andan cobrando a 1.25. En vez de, ahí están comiendo, ay, este café no sirve, el de allá es el mejor. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¿Por qué no me trae una bolsa grande usted? Veces que no tenemos ni para comprar todo lo que es en el chalet. Porque no alcanzamos. Tenemos que estar pagando de ahí otras cosas, recibos, letras de préstamos que hemos hecho. Porque aquí no hay 5, señores. Un día quisiera que usted fuera conmigo al banco y viera mis tarjetas. Pero hay gente que solo juzga. Que muy poquita azúcar, tráigame 2 libras. Que muy poquito queso le echan a la pupusa. Y allá llegan, échemele más, échemele más. Y la hermana viene.
No digo nada. Entonces viene y le echa el gran montón de queso. Rápido, apenas vamos con las pupusas ahorita. Ya van a las 7. Y juzgan y arremeten contra las hermanas. Si supieran que esas personas están de manera voluntaria y no se les paga ningún quinto. Solamente a una hermana nada más que se le dé una ayuda pequeña. Pero no tenemos ni 5, de ahí sacamos todo. Y la gente juzgando y la gente ahí renegando. Ay, que aquí, que allá. Pero si usted se queda sembrado y vive aquí y viene y ya se queda sentado, óiganme bien todos, a la hora de la alabanza, ¿a qué venís al culto? ¿A qué vienen al culto? Y a la hora de la prédica se salen a cada rato a platicar allá. ¿A qué vienen a la iglesia? Y no solamente son personas jóvenes, sino son personas ya de edad, maduros. Hermano, nosotros no somos animales. Somos seres humanos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué hay que andar arriando a la gente? Que ya todavía se quedan dentro del carro. Y los diáconos tienen que ir, pase por favor. No, yo aquí me quedo. Y el gran calor que dentro del carro. Por favor, que no vino usted al culto. Allá está bien sembrado en el bus. ¿Es la esposa del motorista? No. ¿Y qué es entonces, pues? Que quiero estar platicando con él. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Para qué fue diseñado este lugar cuando antes asaltaban este sitio? El día en que este templo se cierre, aquí va a haber un derramamiento de sangre de los más terribles. ¿Saben ustedes por qué no hay pícaros muchos aquí? Que vienen a vigiar, que ven la estructura del templo, dice, ese negrito tiene billetes. Ay, hermanitos, hoy sí. Vale, nos quedamos con las pupusas. Agárrela, hijo. Y ven la estructura, dice, ay, tienen dinero. Si supieran que nosotros no caminamos por vista, todo lo creado aquí es por fe. Por fe. No teníamos nada. Por fe, no por feria. Aquello fue diseñado para que usted coma sus alimentos, se siente un ratito, tenga donde estar allí bajo techo y no mojarse como antes. Pero esto aquí enfrente fue diseñado para venir a recibir del Señor. Aquí venimos a adorarle a Él. Aquí venimos cargados para decirle, este es el hospital de los creyentes. Porque cuando uno viene quebrado, Él lo compone. Cuando uno viene desanimado, Él lo alienta. Cuando alguno viene enfermo, Él lo sana. Cuando a la silla se le quiebra la pata, el carpintero por excelencia le pone pata nueva. Para eso fue diseñado este templo. Si ustedes conocieran la historia, cuando yo estaba estudiando, pasaban las horas y horas y horas y horas estudiando, repasando los textos en mi casa. Me vino a la mente cuando nos quitaron el predio de la Par. Este templo llegaría hasta allá, 3 lotes más. Con cultura nos puso paro, porque allá hay piezas, estructuras prehispánicas. Y vinieron, hicieron 16 hoyos, aquí 8 y allá 8. Y a quienes mandaron fueron arqueólogos
ateos que no creen en Dios. Los mandaron, y me recuerdo de las palabras de este señor, no digo el nombre, aquí tengo el apellido, por ética. Me dijo: pastor, hemos hallado que debajo de aquí hay una estructura prehispánica, hay una calle empedrada que va a dar aquella montículo. Me dijo, porque aquí hay un montículo al otro lado y pues no vamos a poder darle nada de eso. Usted se va a tener que ir. Vengo yo y le digo: regáleme 15 minutos. Y allí en esa esquina, que era un montarral, doblé mis rodillas y le dije: Señor, con esfuerzo de las hermanas que venden en el mercado, ya hemos dado una buena cantidad de dinero. De allá nos están echando por el tazumal, porque el banco les incautó a quienes nos daban de gratis a nosotros. Señor, ten misericordia. Señor, mientras estaba orando, Dios me dio respuesta allí. Y cuando vine le dije: está bien, le dije yo, ¿verdad? Vamos a tener que ir a San Salvador. Sí, me voy a tener que ir a firmar varios papeles, me dice, para que arregle usted con la dueña de los terrenos. Pero de repente, por eso es que no digo el nombre, ya estaba escrita la hoja, el papel carbón, ya estaban tomadas las fotografías, porque hasta para eso dábamos, para el rollo de la cámara. En esa época eran rollos los que se utilizaban en la cámara. Y de repente me dice: oye, pastor, me dice, ven, me dice el tipo alto, 2 metros, te quiero decir algo. Me dice: ¿tú para qué quieres este terreno? Y yo le dije: para engrandecer el nombre del Señor, para predicar su palabra. Y me dice: ¿tú crees en Dios? Con toda mi alma. Y comienzo a darle testimonio de quién era yo en el pasado. Y me dice: pastor, increíble tu Dios lo que hace. Y rompió la hoja y la tiró en un hoyo y los rollos de la cámara, y me dice: esto queda entre tú y yo. Y Dios me dijo: ¡aleluya! Y me dijo esas palabras: yo no creo en tu Dios, pero respeto tu creencia. Y me dijo que no creía en Dios, y me dijo: que Dios te bendiga, me dijo. Wow, dije, me lo gané para Cristo. Esto era solo este lugar, solitario este lugar. Pero comenzamos a diseñarnos, pasamos a la intemperie. Y Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, que este sitio es la cuna de muchos pícaros que aquí se convirtieron. Cuna de rameras, cuna de personas enfermas, cuna de desahuciados. ¿Cómo no vamos a entender que esto no fue diseñado para hacer una discoteca? Entretenimiento de muchachos que vienen a buscar novia, vienen a buscar mujer, cambio, porque ya no aman la que tienen. Este no es un burdel. Este es el lugar donde hemos tenido experiencias sobrenaturales. Aquí hay presencia de ángeles en este lugar. Mientras de manera sucesiva los hermanos que cuidaban los guardatemplos, uno de ellos vio 2 ángeles que pasaron la pared de lámina que estaba allí la madrugada. Y como aquí no estaba la tarima antes, sino adelante, porque así nos ha traído el Señor en crecimiento, ahí se sentó uno a la derecha y el otro a la izquierda. Platicaban, y dice que cuando los vio flotando en el aire, que iban saliendo, él sintió temor, miedo, pero a la vez me dice: vestidos de blanco. Cuando él me dijo eso, sentí que la piel se me erizó y dije: Dios ha venido a confirmar que esta edificación no es cualquiera. Este es territorio del mismo Dios Todopoderoso. Y el que alguien quiera venir aquí para abusar, para quererse llevar lo que es de Dios, se está metiendo en líos. Los pasos de Dios no se tocan con manos sucias. No se tocan, porque se estarían metiendo en líos.
Usted tiene que entender para qué creamos este local. Porque Dios nos permitió embellecerlo. No es para venir a quitarnos el aburrimiento. No es para venir aquí a perder el tiempo, a contar los chambres del día, o para venir a cobrar al que le prestó usted y no le pagó, o para venir a hacer canjes de negocios de cremitas Avon. Aquí no es creado, no es cueva de ladrones. Aquí no es mercado. Es la casa donde el Dios Todopoderoso se glorifica a diario. Por eso es que tenemos que tener temor de Dios. Da lástima a aquellos que conocen, son líderes, y allá se quedan jugando con el reporte, lo llenan hasta 4 veces por no entrar aquí a la iglesia. Se quedan conversando, le dan la vuelta al parking, luego se van a echarse un cafecito por allá, luego se hacen los de los panes, entran y como ven dicen, no, todavía está la alabanza, y luego se van, allá andan paseando. Si quieres pasear, quédate en tu casa. Pero este no es un lugar donde se viene a una cita con el novio, o a lucir el vestido, la camisa. Aquí no es un centro de pasarelas. Aquí no se viene a masticar chicles. Aquí no se viene a controlarle el tipo de ropa que la gente usa, porque hay gente que viene para criticar. Bandidos. Aquí se viene para buscar del Señor. Aquí no se viene a desquitarse las amarguras con nadie, sino que es un lugar donde tenemos que humillarnos, no andar moviéndose como que si fuera parque, o traer a los hipotes, sus hijos, enséñeles que no es una pista de patines, de fútbol, que no tienen que andar corriendo de un lugar para otro. Dígale, quieto, hijo, esta es la casa del Señor. Ahí andan corriendo a la hora de las vigilias, piensan que es el parque de Chalchuapa. Es el lugar donde Dios tiene una cita con nosotros. Usted que es amigo, ¿a quién viene a controlar aquí? Aquí no vengas a tratar de robarle a nadie ni hacerle daño físicamente. Si tú se lo haces a alguien, Dios se acaba tu familia. Porque el que toca a un hijo de Dios es como que le toque la niña de los ojos a Jehová. Con los cristianos no te metas. Con los cristianos no te metas, porque es un riesgo grande, y este no es un sitio común y corriente. Por eso es que cuando Moisés subió al monte Oreb, pensó que iba tranquilo, vio la zarza que no se consumía, allá iba él. Ahí andan muchos, ve. Hasta con esto tienen que tener cuidado. Porque aquí no es instrumentos comunes y corrientes. Y Dios tiene que ponerle paro y dice, Moisés, alto, quítate las sandalias, porque el lugar el cual tú estás pisando, santo es. Es santo. Entonces, ¿a qué tengo que venir yo a la iglesia, pastor? No venga a buscar novio ni marido aquí. Si usted es una viuda, deje que el Señor se lo busque. Si usted es un joven soltero, un día va a tener novia. Eso es normal. Deje que Dios le busque la novia. Deje que Dios lo haga. Enamórese de Dios cuando venga a este lugar. No venga otra cosa, porque el que por carne entra, entonces por carne sale. Cuando venimos acá tenemos que venir centrados. Voy a adorar a Dios. Voy a buscarle. Voy a edificarme con su palabra. Necesito alimentarme. Que se les quite esa maña a los que hacen reuniones a la hora del culto. Óigame bien, protocolos. Que se quedan el gran montón de gente allá afuera. Ustedes cargan uniforme, pero es para servir aquí adentro. Y sentarse y ser buen discípulo. Óigame bien, diáconos, que les gusta pasar metidos en el servicio.
Y algunos que se van a encerrar allá, maestros, en su semana que descansan, allá se van a encerrar hasta la cuna. Compren una cuna grande y metan ese, ensártenlo ahí, enchútenlo. Porque necesita una sala cuna, él allá se va, allá, no sé qué. Y otros que vienen a platicar, y allá se están en una esquinita y tienen semanas de no venir, a eso vienen a platicar. ¿Cómo está usted? Ay, hermana, ahí comienza. Pasa la hora y el mensaje y platicando. Coordinadores que coordinan, a la hora del mensaje no se platica. Diaconisas, diáconos, a la hora del mensaje no se platica. Músicos, a la hora de la palabra no se está platicando atrás. Se toman el té y luego ¡pum! Para que adentro. Pastores, no se tienen que quedar en el lugar. Es que fíjese que a la hora del mensaje me están llamando para dar consejería. A eso no venimos. Hay un tiempo para cada cosa. Yo sé que después de este mensaje el diablo va a arremeter contra mí. Pero una cosa te digo, Satanás, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Tenemos que entender entonces, y ojalá que con este mensaje las cosas cambien y apliquemos sabiduría, que a la hora del culto usted tiene que estar aquí adentro. Ya le dije lo que tiene que hacer con lo de afuera. Ya no. Y usted que es amigo, este no es un lugar común y corriente. Aquí es el lugar donde usted va a nacer de nuevo. Usted que anda caído, si no entendía su papel, ese es el lugar donde usted va a reconciliar. Líderes, no se les olvide, el reporte se llena rápido. Y siembren un buen precedente. A la hora de la vigilia no se está allá afuera uno. Hay un receso. Después de ese receso, adentro. Es que aquí me quiero quedar en oscurito con vos, Lincho. Aquí no venimos a eso. El día en que se pierde el objetivo, el propósito por el cual este lugar fue diseñado, estamos perdidos. Pero por eso Dios nos permitió crear este lugar. Engrandezco y alabo el nombre de Dios, porque en este sitio se han convertido cientos de personas. Y de aquí han salido, de los lomos de esta misión han salido pastores que están predicando como filiales de nuestra misión. Cierre sus ojos e incline por favor su rostro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lindo es disfrutar cuando venimos a este sitio en la comunión con los hermanos y amarles. Mirad cuán bueno es habitar en armonía. Hoy es una noche especial. Y en esta noche especial yo no voy a desaprovechar el hacer dos invitaciones. Levántenme las manos todos, por favor. Una de sus manos, levántenmela hacia arriba. Levánteme una de sus manitas. Los que hoy le van a rendir su vida a Cristo, repitan conmigo esta oración. Todos levantemos una de nuestras manitas. Pido a los amigos que abran sus labios y a los que están caídos del Evangelio también. Repite conmigo en esta noche: Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Me humillo delante de tu presencia, Señor. Sé que he estado mal espiritualmente, pero ahora, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que tomaste mi lugar en una cruz. Creo que la sangre la cual vertiste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Gracias, Señor,
por darme esta oportunidad y salvar mi vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén. No hay nada que te pueda sorprender, nada que solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Oh, digno, Eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo, por favor. Así en alto. Si alguien repitió la oración conmigo, levánteme su mano. Levánteme su mano ahí donde usted está. No importa su edad, no importa su estrato social. Si alguien hizo la oración, levánteme su mano o póngase de pie. Yo tengo 3 minutos, el tiempo nos ha abarcado enormemente. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo. Dios bendiga a la dama que viene acá adelante. Si hay alguien más que repitió la oración conmigo, levánteme su mano. Levánteme su mano, por favor. ¿No hizo la oración conmigo? Entonces, si no abrió sus labios y usted es amigo y quiere rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Si usted está caído del Evangelio, hace muchísimos años atrás usted se descuidó espiritualmente, descendió a lo más profundo y su vida hoy está llena de amargura. Pero Dios le da oportunidad en vida nuevamente, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si hay alguien quien necesite reconciliarse, póngase de pie. Pónganse de pie las personas quienes necesiten reconciliarse. Dios que perdona multitud de errores, me inclino. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Habrá alguien en esta noche quien necesite reconciliarse? Pónganse de pie los que hoy van a reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios? Dios bendiga a la otra señorita que viene acá adelante. ¿Habrá alguien más? Pónganse de pie ahí a la par de sus sillas. Los hermanos que son líderes de grupos de crecimiento, con toda alegría usted se pone de pie, porque ese es un privilegio, ser portavoz del Evangelio. Pónganse de pie los supervisores y los líderes, por favor, a la par de su silla. Pónganse de pie a la par ahí de su silla para que lo identifiquen a usted. Ahora les voy a pedir un favor grande. Salgan de sus asientos y por favor inviten a un amigo. Háganlo, es la última invitación que hacemos. Salgan, o ahí cerquita tiene usted un amigo.
Pregúntele a la persona que tiene a la par: ¿cómo está tu relación con Dios? Hagamos esa última invitación, hermanos diáconos. También muévanse, diaconisas. Es cierto que hoy hay un buen número de hermanos que lo hacen, pero invite al que tiene a la par. Hay personas que pueden morir esta semana, hoy, mañana. Y si alguien muere sin Cristo, va a condenación eterna. Más de alguien más va a venir hoy. La palabra no vuelve vacía, hermano. Por uno que hubiese aceptado a Cristo, hay regocijo en el cielo. Ahí hay gente caída. Dígale: el Señor te llama hoy. Tú que no habías entendido el propósito por el cual hacer este templo, Dios bendiga al caballero. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna otra persona más que acepta la invitación personal? ¿Habrá alguien más? Vamos a hacer la oración en este instante. No se quede con el deseo. Si usted necesita reconciliarse, arregle cuentas con Dios hoy, pero no se vaya sin Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien más en esta noche? Corra para que adelante. Pongámonos de pie todos. Vamos a levantar nuestras manitas. Vamos a orar ya en este instante. Todos pónganse de pie. Vamos a hacer la última oración. Padre y eterno Dios, Señor, te alabamos y te bendecimos por tu buena palabra que hoy hemos recibido en este lugar. Gracias por las almas que hoy tú has traído a este lugar, Señor. Restáurales, vivifícales con tu poder. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Allá viene otra vida, siga orando. Dios bendiga a la dama que viene atrás. Siga orando, hermano. Señor, te alabamos. Dígale: Señor, te alabamos. Bendiga el nombre del Señor, hermano, porque a todos Dios nos ha hablado hoy. No se le olvide, cada vez que usted se baje de su vehículo o venga de manera individual o en el bus, ¿a qué viene usted a este sitio? A buscarle a Él. Más que venir a platicar con personas, el objetivo principal es recibir de su palabra, alimentarnos, habitar con nuestros hermanos juntos en armonía. La comunión, la coinonía con los santos es lo más grandioso. Demos la bienvenida a estas personas. Señor, gracias. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de